Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta 11ª conferencia de lo que hemos denominado primer ciclo de conferencias geotécnicas bolivianas. Hoy, día 21 de agosto del 2020, les dirige las palabras iniciales su servidora Fabiana Vizcarra. Agradezco a la gentil audiencia que nos ha venido acompañando a lo largo de estas semanas. Su apoyo y sus observaciones y ponderaciones son muy importantes para nosotros. El día de hoy me acompaña el ingeniero Fernando Ortega desde Tarija, quien va a hacer la introducción al ponente que tenemos el día de hoy. Ingeniero Ortega, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ingeniera Fabiana. Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un placer y agrado muy particular mío presentar al ingeniero Magister René Salgueiro Bustillos, quien en esta oportunidad nos va a brindar una conferencia capitulado Análisis holístico de la estabilización de suelos aplicado a proyectos viales. Bueno, como una introducción quiero comentar algún perfil profesional y experiencia del ingeniero. Respecto a la formación académica, el ingeniero es graduado en la carrera de Ingeniería Civil por la Universidad Mayor de San Andrés, licenciado en Economía por la Universidad Mayor de San Andrés, magíster en Ingeniería del Terreno con especialidad en Ingeniería Geotécnica por la Universidad Politécnica de Cataluña, y desde el año 2019 el ingeniero René viene cursando el doctorado en Ingeniería Geotécnica por la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Respecto a la experiencia y el perfil profesional del ingeniero, bueno, él es un consultor especialista en ingeniería geotécnica con más de 17 años de experiencia, proyectos de infraestructura, proyectos de cimentaciones para edificaciones y proyectos hidráulicos. Tiene experiencia en supervisiones de obras, además de haber participado en proyectos del extranjero, como ser en España y Panamá. El ingeniero René también se destaca como una experiencia en la docencia. Actualmente es docente investigador en el área de suelos y geotécnica de la Universidad Mayor de San Andrés, docente de las materias de mecánica de suelos en la Universidad Católica Boliviana, Universidad Pública del Alto, además de ser docente de posgrados. Dicha actividad que está involucrado el ingeniero René, la enseñanza, lo viene ejerciendo hace más de 15 años. Y desde el año 2014 hasta la actualidad es gerente general de la empresa consultora Picterra, que están especializados en trabajos geotécnicos. Dicho esta introducción, es un agrado presentar al ingeniero René y bueno, muy prestos, como todos los oyentes, con seguridad de escuchar su conferencia, que sin ninguna duda va a ser una muy interesante. Le doy la bienvenida, ingeniero René. Muchas gracias, ingeniero Ortega, muy amable por todas sus palabras. Ingeniera Vizcarra también, muy amable por la gentileza. Quiero agradecer también a la Universidad Privada de Bolivia que nos permite realizar esta conferencia. Bien, sin más, voy a iniciar entonces con la presentación. El título de la presentación indica análisis holístico de la estabilización de suelos aplicada a proyectos viales. Ya vamos a ver por qué lo del nombre. Lo que voy a mostrar en realidad son las ideas que tenemos pensadas ejecutar en el Instituto de Ensayo de Materiales para la línea de investigación de estabilización de suelos. Por supuesto, también voy a mostrar ya los logros conseguidos hasta el momento, pero fundamentalmente seguramente voy a detener en la parte de los avances hacia el futuro, ¿no? Los proyectos que tenemos pensado realizar en el futuro inmediato. El contenido de la presentación va a estar dividido en 6 partes. Una primera introducción, luego la identificación del problema, los fundamentos de la fisicoquímica de las arcillas, las investigaciones iniciales que hemos realizado en el Instituto de Ensayo de Materiales, el enfoque actual y futuro de las investigaciones para finalmente cerrar con las conclusiones y recomendaciones. Bien. He querido hacer una introducción previa antes de hablar sobre el tema específico de la estabilización de suelos para referirnos un poco a un término un poco más genérico, bastante más genérico en realidad, que se denomina el mejoramiento del terreno o el ground improvement.
Entonces, para ello, pues he consultado 3 fuentes bibliográficas importantes que entre paréntesis se las puede obtener a través del portal de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Iniciando entonces con un primer estado del arte del connotado profesor James Mitchell, que en 1981 pues, publicó un estado del arte sobre el mejoramiento del terreno. En este documento, pues él señala como que hay 6 tipos de mejoramientos que se podrían realizar al terreno. Entre ellos podemos citar a la compactación, la consolidación por precarga, las flechadas, la estabilización de suelo usando aditivos y empleando un concepto que lo vamos a ver más adelante que se llama el intercambio iónico, que sería un tipo de estabilización química, una estabilización de tipo térmica y el refuerzo de suelo. ¿De acuerdo? Entonces, para el año 1981, estamos hablando hace ya casi 40 años, estas eran la división que teníamos en cuanto se refiere al mejoramiento del terreno. Sin embargo, fue pasando el tiempo y pocas de mejor terreno fueron ampliándose. Esto tiene un sentido muy lógico porque evidentemente a medida que la población va incrementándose en las ciudades, tendemos a empezar a construir en lugares que cada vez son más complicados y por tanto vamos a necesitar de algún tipo de mejoramiento del terreno para poder realizar las obras civiles, ¿no? Este es un proceso que también en nuestro medio ya ha empezado a surgir. En el caso de La Paz, yo creo que hace bastante tiempo, pues como ustedes saben, buena parte del terreno en la ciudad de La Paz tiene algunos problemas o riesgos fundamentalmente de tipo geológicos. Bien, entonces, en este segundo documento del estado del arte sobre el mejoramiento del terreno, los autores, el autor japonés Terashi y un autor americano, Juran, hicieron una nueva clasificación de los diferentes tipos de mejoras que se pueden realizar en el terreno, y en este caso ya empezaron a incrementar el número de tecnologías, ¿no? Porque evidentemente la mejora del terreno está muy ligada a la mejora también de las técnicas, de las tecnologías, de la maquinaria que se puede emplear para poder mejorar las características del terreno, ¿no? Entonces, simplemente mencionar, por ejemplo, de que introdujeron alguna categoría adicional como esta del replacement, que sería el cambio de material, ¿no? Hay algunas que se mantuvieron, colocaron el drenaje, densificación, las lechadas, y nuevamente aquí tenemos el tema que nos ha reunido el día de hoy, asociado a la estabilización con aditivos, pero ya incluyendo algunos otros métodos para poder hacer este tipo de mejoras, como esta técnica del deep mixing que fue iniciada en la década de los 70s en Japón y posteriormente en Suecia. Entonces tenemos ya algunas otras categorías dentro de los diferentes tipos de mejoramiento del terreno. Finalmente, ya para el año de 2009, pues ya se veía la necesidad, la urgencia de poder tener un comité técnico específico en el tema del mejoramiento del terreno, ¿no? Y es así que la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos decide crear un comité técnico específico para este tema, que en su momento se denominó el Comité Técnico 17, aunque actualmente ya se denomina el Comité Técnico TC 211, que cuenta a la fecha con aproximadamente 450 miembros de todas partes del mundo, ¿no? O sea, fíjense el crecimiento que ha tenido este acápite, esta sección dentro de la geotecnia, por el desarrollo tecnológico fundamentalmente, ¿no? Y es así que ya para el año 2009 tenemos un otro estado del arte
que fue escrito por el profesor Chu y otros en las conferencias de la 17ª Conferencia Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Es tratado también nuevamente un resumen simplemente de los diferentes métodos que ya se contemplan. Ya en este caso se ha modificado un poco la categoría, ¿no? Han hecho las categorías en función de que si se añadía o no se añadía agentes estabilizantes en suelos no cohesivos y asimismo en suelos finos, ¿no? Entonces tenemos ya una más amplia variedad de técnicas, ¿no? que han sido utilizadas durante esos tiempos. Hay algunas que son nuevas. Y finalmente tenemos ya este pedacito que tocaría al tema que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, asociado a estas mezclas con cierto tipo de aditivos que normalmente pueden ser cemento, cal y bueno, otros agentes estabilizantes. Bien, con ello, esta introducción simplemente he querido dar un pantallazo rápido de que el tema del mejoramiento del terreno es un tema muy amplio. Cada vez, yo creo que es uno de los temas que en geotecnia va avanzando a pasos agigantados. Cada vez se piensan nuevos métodos para poder hacer las mejoras. Evidentemente que estos métodos siempre salen a raíz de las necesidades que tiene la sociedad. Como les decía hace un momento, pues a medida que van avanzando las sociedades, pues se necesita también el uso de este tipo de técnicas para poder construir obras civiles en terrenos cada vez con menor calidad eh, o propiedades geomecánicas. Bien, ahora sí entramos al tema de estabilización de suelos. Para nosotros una estabilización de suelos va a ser un proceso por el cual vamos a intentar mejorar una o varias propiedades físico-mecánicas del suelo, ¿no? Cuando un ingeniero normalmente se enfrenta a suelos en los cuales en su estado natural el terreno no presenta las condiciones necesarias para la obra civil que se requiera realizar, pues tiene prácticamente tres alternativas. La primera sería aceptar el material tal y como está y efectuar un diseño de acuerdo a las restricciones impuestas por la calidad del material. Una segunda alternativa que también es bastante usada es la de remover y desechar el suelo del lugar y sustituirlo por un suelo de características adecuadas. Y finalmente una tercera forma podría ser el de alterar o cambiar las propiedades del material existente de tal manera que se obtenga un material que sí que reúna las características que nosotros estemos necesitando, por lo menos que se acerquen, ¿de acuerdo? Esto es algo muy propio de la mecánica de suelos, ¿no? Si nosotros estuviésemos trabajando con otro tipo de materiales, qué sé yo, con hormigones, con acero, con madera, pues normalmente en esos casos nosotros somos los que imponemos las propiedades físico-mecánicas que queremos del material y son materiales que en el caso del hormigón, pues en gran medida fabricadas por el hombre, ¿no? En cambio, en el caso del terreno no tenemos esa alternativa. Normalmente no tenemos esa posibilidad de poder escoger el tipo de suelo con el cual nosotros queremos trabajar. Por tanto, la estabilización de suelos se hace una opción bastante valedera. Las propiedades que normalmente nos interesa mejorar están asociadas, por ejemplo, a la estabilidad volumétrica, la resistencia mecánica, la permeabilidad, la durabilidad que pueda tener el suelo o mejorar sus características de compresibilidad. Entonces, dependiendo del método, podemos mejorar una o varias de estas características. En el caso ya de la estabilización que estamos mencionando, pues podríamos hacer una primera subdivisión en estabilizaciones mecánicas, físicas y químicas. La charla del día de hoy pues va a centrarse más fundamentalmente en la estabilización química con una aplicación en proyectos viales, ¿no? Eso es lo que hemos intentado preparar para el día de hoy. Entonces, en ese sentido, pues podríamos tener varias alternativas. Con diferencia, las más utilizadas actualmente en el mundo es la adición del cemento o la adición de cal, ¿de acuerdo? Por supuesto que existen bastantes otros agentes estabilizantes en el mercado, ¿no? Cada vez, a medida que va pasando el tiempo, pues aparecen cada vez nuevos productos que
nos indican la posibilidad de poder mejorar las características del terreno. Pueden ser productos orgánicos, resinas, ¿no? Que, bueno, en todo caso habrá que investigarlos con detalle. ¿Cuándo podríamos considerar una estabilización de un suelo? Bueno, hemos comentado de que vamos a trabajar en esta sesión con el tema de proyectos viales, ¿no? Carreteras fundamentalmente. Entonces, simplemente mostrar de manera esquemática dos tipos de estructuras o paquetes estructurales que podemos tener en las carreteras, una de pavimento flexible y la otra de pavimento rígido, ¿no? Todos sabemos de que se requieren ciertas capas que conformen nuestra estructura del pavimento, que van a tener una resistencia mayor a medida que nos acerquemos a la aplicación de las cargas, ¿no? Entonces, normalmente todas las especificaciones técnicas, incluida la nuestra en Bolivia, a través de la Administradora Boliviana de Carreteras, pues nos indica que el material adecuado para las capas superiores del pavimento, capa base, su base tiene que ser fundamentalmente materiales granulares. Esa es un poco la forma de construir un pavimento para una carretera, la forma convencional, y todo esto sosteniendo un material de subrasante, ¿no? Que también tiene que tener unas ciertas características. Por supuesto, características un poco inferiores a las que podría tener una capa base y subbase. Bien. Sin embargo, si nosotros estamos trabajando en un proyecto en el cual se tiene más bien materiales arcillosos, pues en ese caso va a ser muy difícil que nosotros podamos siquiera utilizar ese material como material de subrasante, ¿no? En el país tenemos ese problema, ¿no? Nosotros, si intentamos hacer una división de nuestro país asociado a las características geológicas del mismo, podríamos concluir que nuestro país puede estar dividido en esas 6 categorías de acuerdo al mapa fisiográfico de Bolivia. En estos casos, pues hay zonas en las cuales evidentemente va a ser muy complicado poder obtener materiales adecuados para la construcción de un pavimento y por tanto, si vamos a aplicar la solución convencional, pues necesitaríamos realizar distancias de transporte bastante importantes, ¿no? Hay proyectos que probablemente su distancia media de transporte está alrededor de los 150 kilómetros o más. En ese caso ya la solución convencional cada vez se encarece y vamos a tener, digamos, problemas de índole económico, ¿no? Entonces, simplemente para concentrarnos en el gráfico que tenemos acá, pues está dividido de acuerdo al mapa fisiográfico en esas 6 zonas donde la primera corresponde a la cordillera occidental, la segunda al altiplano, tenemos la tercera, la cordillera oriental, la cuarta estaríamos hablando ya de esta zona fisiográfica denominada subandino, y bueno, después tendríamos ya la llanura chacobeniana y finalmente el escudo brasilero, ¿no? Este mapa está obtenido de un connotado ingeniero geólogo boliviano, el ingeniero Orlando Mendieta, que además nos da algunas ideas sobre el tipo de suelos que nosotros podríamos encontrar en cada una de estas regiones, ¿no? Si ahora ya vamos a dividirlos en región occidental, central y oriental, pues vemos que en la región occidental normalmente tenemos materiales granulares, de acuerdo a la clasificación AASHTO, suelos A1A, A1B, A2, 4, A3, que en general son suelos bastante adecuados para poder realizar la construcción de las carreteras. A medida que nos vamos acercando hacia la zona oriental, ahí ya empezamos a tener dificultades en poder encontrar materiales o bancos de préstamo, fuentes de aprovisionamiento de materiales que nos permitan realizar la construcción de la carretera. Especialmente importante en el caso de la llanura chacobeniana, donde los suelos son predominantemente arcillosos, suelos tipo A6, A7, que en general no son suelos adecuados para la construcción de nuestras carreteras, ni siquiera para un terreno de fundación o material de subrasante. Bueno, esto genera problemas medioambientales, ¿no? El hecho de construir
como actualmente estamos realizando en nuestro país mediante soluciones convencionales, es decir, intentando buscar estas fuentes de aprovisionamiento de materiales para posteriormente trasladar el material hasta la zona de emplazamiento del proyecto, lo cual puede significar, como ya decíamos, varias decenas, si no hasta más de una centena de kilómetros de distancia media de transporte, pues implica unos costos también medioambientales. Porque no es solamente que tenemos que transportar el material, sino que además vamos a tener que reemplazar el material existente y ese material inadecuado, pues habrá que llevarlo a algún buzón, ¿no? Entonces tenemos ahí un problema doble. Por tanto, en este tipo de soluciones convencionales para carreteras emplazadas en lugares que cumplan dos condiciones de manera simultánea. La primera, que el terreno natural esté formado predominantemente por materiales arcillosos. Y la segunda, de que la distancia de transporte a las fuentes de aprovisionamiento de materiales sea bastante larga, ¿no? Entonces, si se cumplen estas dos condicionantes, es casi seguro de que lo que vamos a tener es una carretera con un costo bastante elevado. No he logrado presentar ahora un estudio pormenorizado de costos actuales, pero simplemente quisiera que tengan un dato en la cabeza, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba haciendo una investigación de este tipo hace ya bastantes años, y disculpen que el dato que les voy a dar no es un dato actualizado en cuanto a montos absolutos, pero sí de repente el porcentaje podría ser interesante, ¿no? Hace bastantes años la misión JICA hizo un estudio de la carretera que tendría que unir La Paz con Trinidad, con la capital del Beni. Y en los tramos, por ejemplo, entre San Ignacio hasta Trinidad, pues la conclusión que llegaban los ingenieros japoneses era de que el costo fundamental de la carretera se iba a ir en el transporte de agregados, un costo realmente muy elevado. En el documento señalan un valor que a la luz de los datos de hoy día parece un poco alto, pero habría que hacer el análisis. Señalan ellos de que el 42% del costo total se iba a ir en el transporte del material necesario para la construcción de la carretera, ¿no? Probablemente no es un porcentaje tan real al día de hoy, Salgueiro, pero disculpe, me escucha, va a disculpar. Sí. Esta última parte no se le logró escuchar bien. Si pudiera recapitular, por favor, le agradeceríamos. Claro que sí. Claro, no sé si ahora se me escucha bien. Perfecto, se le escucha, muy amable. Muchas gracias. Bueno, lo que yo decía era de que en esta presentación no tengo unos datos actualizados sobre el costo del transporte de los materiales necesarios para realizar carreteras en aquellas zonas en las cuales tenemos fundamentalmente materiales arcillosos y donde las fuentes de aprovisionamiento de materiales se encuentran bastante alejadas. Pero simplemente como un dato referencial, les decía que en la década de los 80 la misión JICA hizo un estudio sobre la carretera que une La Paz con Trinidad, y en uno de los tramos indicaba de que el costo de transporte de materiales podía estar llegando hasta un 42% del costo total de la carretera, lo cual a todas luces pues es un costo elevadísimo, ¿no? Hemos hecho algunos cálculos, algunas estimaciones con el apoyo de la gente de la ABC, a quienes agradezco. Sin embargo, tenemos que todavía afinar algunos detalles, y por eso es de que en esta presentación en particular no voy a colocar esos valores. Pero ya pueden darse ustedes cuenta de que el costo de transporte resulta ser muy elevado en este tipo de proyectos. Bien, entonces si es así, seguramente habremos intentado realizar algunos tipos de estabilizaciones de suelos en algunos lugares. Y bueno, en este mapa voy a mostrar los lugares donde, hasta donde yo tengo conocimiento. En realidad, la fuente de la información que voy a presentar a continuación
es a través del Instituto Boliviano de Cemento del Hormigón, a quienes agradezco, en especial al ingeniero Marcelo Alfaro y Rosendo Soruco, que me han proporcionado esta información, ¿no? En el tramo Santa Cruz de la Sierra de Puerto Suárez, sí existen algunos tramos donde tenemos subbases con suelo cemento, ¿no? Es bueno también indicar de que en nuestro país todavía no tenemos una experiencia, por lo menos que yo conozca, con mezclas de suelo cal. Solamente tenemos carreteras con suelo cemento. Esta es una de las primeras. Tenemos esta otra del tramo de Puerto Rico El Sena, ya en Pando, provincia de San Miguel, que tienen su base de suelo cemento con un espesor de 15 centímetros. El tramo Cotoca Paraíso, donde ha habido un reciclado del pavimento flexible. Humarapa La Angostura. El tramo Renavaque Ribera Alta, en ese momento, cuando me dieron la información, todavía no estaba construida. Se tenía pensado realizar esta mezcla de laterita con cemento. Y bueno, eso es todo lo que podríamos decir de momento en cuanto a las experiencias de estabilización de suelos aplicados a proyectos viales en nuestro medio. Como ven, está básicamente concentrada en el empleo de suelo cemento, aunque el cemento evidentemente no es el agente estabilizante más adecuado cuando estamos hablando de arcillas, ¿no? Es un agente muy indicado si lo que tenemos son tal vez materiales arenosos o limosos, porque como vamos a ver a continuación, el material arcilloso tiene unas características muy particulares que hacen que su tratamiento sea un poco diferente al resto. Bien, entonces, ahora voy a pasar a explicar un poco brevemente los fundamentos de la físico-química de las arcillas para que podamos entender de qué se trata este tema. Como todos ustedes saben, los materiales arcillosos o los materiales finos, para empezar, son aquellos que pasan el tamiz número 200. Estamos hablando de un diámetro aproximado de 75 micrones. Aunque la definición convencional de material arcilloso va a ser el material que sea inferior a los 2 micrones, ¿de acuerdo? Por supuesto, esto no lo podemos conseguir con una granulometría por tamizado, así que vamos a requerir de efectuar granulometrías por hidrometrías. Adicionalmente, como sabemos, los suelos arcillosos poseen propiedades plásticas y, bueno, traigo a colación simplemente el gráfico de la carta de plasticidad de Casagrande para poder definir ciertas zonas en las cuales podríamos definir las arcillas de los limos, ¿no? Especialmente esta línea A, que nos va a hacer una definición, una limitación, más bien dicho, entre el comportamiento arcilloso y el comportamiento limoso. Bien. Para hacer una caracterización un poco más rigurosa de un material arcilloso, pues de pronto las técnicas de la mecánica de suelo son insuficientes y necesitamos recurrir a la mineralogía de las arcillas y a la química de las arcillas. Si lo que nos interesa es determinar la mineralogía de una arcilla, pues podríamos realizar ensayos de difracción de rayos X, análisis térmico diferencial, microscopía electrónica, aunque con diferencia el ensayo de difracción de rayos X es el más apropiado para poder hacer la identificación de los minerales arcillosos. En cuanto a la química de las arcillas, pues también tenemos otro campo de ensayos bastante importante, entre ellos la fluorescencia con rayos X, espectrofotometría de absorción atómica, capacidad de intercambio catiónico y algunos ensayos químicos complementarios. Bueno, todos estos ensayos en realidad son ensayos que ya se los realiza en nuestro medio, no ahora, sino hace mucho tiempo. El Instituto de Investigaciones Geológicas y Medio Ambiente pues efectúa estos ensayos de mineralogía y química de las arcillas probablemente hace casi ya unos 40 años, ¿no? Entonces se tiene una vasta experiencia en cuanto a la caracterización mineralógica y química de las arcillas. ¿Ok? Sobre esto, me gustaría redundar un poco, indicando de que las arcillas en general no es un elemento que nos interese solamente a los ingenieros civiles. Por supuesto, en realidad nosotros creo que hemos sido los últimos en interesarnos francamente por este tipo de materiales. Antes que nosotros hay especialistas del área de la geología, del área de la agronomía, que se han interesado bastante sobre el tema de los materiales arcillosos, y de hecho
De hecho, nosotros hemos adoptado varias de las investigaciones que ellos han realizado. Seguramente ustedes saben que, por ejemplo, cuando nosotros realizamos un ensayo de límites de consistencia, en realidad estamos haciendo un ensayo propuesto por un científico denominado Atterberg, que era ingeniero agrónomo, ¿no? Él propuso en realidad 5 límites de consistencia, de los cuales, finalmente, Arthur Casagrande, quien fue el que elaboró nuestro método de clasificación de suelos, que por cierto está un poco cuestionado por el profesor Santamarina, tal como vimos en exposiciones anteriores, pues de esos 5 límites de consistencia nos quedamos con 3 y con diferencia utilizamos solamente 2, ¿no? El límite líquido y el límite plástico. Bien. La definición del profesor Ralph Green, que es un ingeniero, bueno, que en realidad era un geólogo muy destacado de la Universidad de Illinois, nos indicaba de que el material arcilloso podríamos entenderlo como aquel material que estuviese compuesto por minerales arcillosos, propiamente dichos, minerales no arcillosos, pero del tamaño inferior a esos 2 micrones que estamos comentando, materia orgánica y sales solubles. Simplemente como una muestra de los diferentes ensayos que se realizan. Este ensayo de aquí a la izquierda es un ensayo de una difracción de rayos X, y el de la derecha es una microscopía electrónica, ¿no? En los ensayos de difracción de rayos X, lo que se intenta ver son los picos que resultan de la ejecución de este ensayo. Hay personas que ya tienen mucha experiencia en este campo. Quiero reconocer en este momento. Ingeniero, disculpe nuevamente, le voy a molestar, va a disculpar. Por favor, se reduce, creo, el volumen, un poquito del micrófono. Si podría un poquito acercarse a su micrófono y explicarnos, le rogaría que nos vuelva a explicar la gráfica, le agradeceré muchísimo. Claro que sí. Más bien, mil disculpas. Mil disculpas. Bueno, lo que yo les decía, ya no sé si ahora sí se escucha mejor. Lo escuchamos claro, muy amable. Okay. Entonces les decía que tenemos unos ensayos de difracción de rayos X donde los picos de estos difractogramas son los que nos van a señalar los tipos de minerales arcillosos, incluso no arcillosos, que pudiese tener nuestra muestra. Hay que tener bastante experiencia en leer este tipo de difractogramas. Yo quería hacer mención al ingeniero Mario Blanco, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Geológicas y Medio Ambiente, que ya seguramente hace 30, 40 años que viene realizando estos trabajos con mucho éxito, ¿no? A la derecha lo que tenemos es una fotografía al microscopio electrónico de las arcillas. Quisiera que vean esta forma hexagonal que tienen y las láminas, ¿no? Estas arcillas están formadas prácticamente como láminas, ¿no? En realidad, de hecho, los materiales arcillosos provienen, o más bien están comprendidos dentro del grupo de los filosilicatos, ¿no? Donde, claro, filo significa en griego hojas, y creo que esta fotografía puede mostrar claramente este sentido. ¿Qué es lo que hace diferente a un material arcilloso del resto de los suelos que nosotros estamos acostumbrados? Yo diría que son 2 propiedades muy, muy importantes que tienen estos suelos. El primero es el tema de la superficie específica. En principio, hemos de decir de que debido al tamaño, al pequeño tamaño con el que cuentan los minerales arcillosos, los podemos considerar como partículas coloidales, donde ya no son las fuerzas gravitacionales las más importantes en su comportamiento físico-mecánico, sino más bien van a ser fuerzas de tipo electromagnético o electrostáticas que van a influir decisivamente en el comportamiento mecánico. Y esto se puede entender, entre otras cosas, por este tema de la superficie específica, que no es otra cosa que la relación entre el área respecto del volumen o del peso, ¿de acuerdo? Los minerales relativamente de mayor tamaño, digamos, los limos, las arenas, etcétera, tienen superficies específicas muy bajitas, ¿no? Sin embargo, a medida que nosotros vamos disminuyendo el tamaño de las partículas arcillosas o de las partículas sólidas del terreno, la superficie específica puede ir incrementándose, ¿de acuerdo? Incluso esto se puede calcular si nosotros suponemos alguna forma geométrica definida de las partículas arcillosas, pero se ha determinado de que, por ejemplo, en el caso de la caolinita, pues
este valor estaría rondando entre 5 a 20 metros cuadrados por gramo. Hemos de decir en este momento de que la mayor parte de los textos de mecánica de suelos toman en cuenta 3 tipos de minerales arcillosos: la caolinita, la halita y la morilonita. Son los que vamos a decir clásicos dentro de los textos de mecánica de suelos, pero la realidad es de que tenemos decenas, probablemente ya hemos superado la centena de diferentes tipos de minerales arcillosos. Hay instituciones en el mundo que se dedican exclusivamente a la definición de este tipo de minerales, como la Sociedad Internacional de Mineralogía de Arcillas, y de tanto en tanto se van descubriendo nuevos tipos de minerales arcillosos, ¿no? Esta es una ciencia bastante dinámica, ¿no? Pero si nos concentramos en esos 3 que estamos más acostumbrados los ingenieros civiles, pues podemos ver sus diferencias importantes, ¿no? Una caolinita, fíjense, estamos entre 5 y 20. Una hillita, justamente la hillita fue descubierta por el profesor Ralph Green, que yo les decía, profesor de la Universidad de Illinois, y por eso el nombre de la hillita, ¿no? Viene de Illinois. Y la morilonita, que ya tiene valores mucho más altos de superficie específica. Simplemente para que podamos entender un poco el concepto, en el libro de Lambe Whitman señala con justa razón que para cubrir un campo de fútbol, nos bastaría con 12 gramos de morilonita. Podríamos pensar cómo es esto posible. Pues en el caso de que nosotros pudiésemos separar cada una de las partículas sólidas de la morilonita y ponerlas una al lado de la otra, pues podríamos llegar a esos valores, ¿no? Fíjense esta área, ¿no? 300 a 500 metros cuadrados por gramo. Es un valor realmente grandísimo. La otra característica que tienen estos materiales arcillosos y que justamente les dan una carga eléctrica a estos minerales es una propiedad, uno de los factores que con diferencia, hay varios en realidad, pero con diferencia el más importante es el denominado sustitución isomórfica. ¿Qué es esto de la sustitución isomórfica? Bueno, vamos a recordar un poquito cómo es que está estructurado realmente una arcilla. Una arcilla puede ser una unidad, una estructura bicapa, como por ejemplo la caolinita. Una estructura bicapa está formada por una capa de tetraedros de sílice y una capa de octaedros de aluminio. ¿De acuerdo? Y esta estructura se va repitiendo de manera indefinida, bueno, no indefinida, pero se va repitiendo para formar la partícula sólida del material. Si tenemos una estructura tricapa, que podría ser, por ejemplo, el caso de una hillita o de una morilonita, lo que tenemos en realidad es una estructura tipo sándwich, donde tenemos los octaedros de aluminio al medio y los tetraedros de sílice a los costados. Estas fotografías, estas imágenes también son del profesor Ralph Green, en uno de los mejores textos que debe haber de mineralogía de arcillas. Sustitución isomórfica. Bueno, lo que sucede es de que en condiciones normales, vamos a decir normales entre comillas, pues los tetraedros de sílice debería tener un átomo de silicio, cada uno de ellos. Pero ya en la génesis del material es posible de que por alguna razón, en lugar de tener un átomo de silicio, pues tengamos, por ejemplo, un átomo de aluminio. Sabemos que la valencia del silicio es +4, la del aluminio es +3, entonces ya tenemos una deficiencia de carga eléctrica positiva. Lo mismo puede ocurrir con los octaedros de aluminio, que podrían ser cambiados, por ejemplo, por octaedros de magnesio. El aluminio tiene valencia +3, el magnesio +2. Nuevamente tenemos un déficit de carga positiva. Es isomórfica porque los radios iónicos que deben tener estos átomos no deberían superar el 15%, ¿no? O sea, de otra manera no van a tener no va a haber la posibilidad de tener esta sustitución. Entonces, lo que quiero que se entienda es de que gracias a este fenómeno de la sustitución isomórfica que ocurre, más bien dicho, en la génesis misma del material, podemos tener partículas arcillosas con cargas eléctricas desbalanceadas, normalmente con cargas eléctricas negativas. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora sí que ya estamos conscientes de estos 2 fenómenos, la superficie específica y las cargas eléctricas que pueden tener nuestros materiales, pues ahora lo que toca es ver y cómo se equilibran, ¿no? Porque en la naturaleza todo va a tender al equilibrio. Y las partículas arcillosas no van a ser la excepción. Si tienen las partículas arcillosas cargas eléctricas negativas,
desbalanceadas, pues obviamente lo que van a intentar es buscar cargas positivas, iones positivos, es decir, cationes, para poder equilibrarse eléctricamente. ¿De acuerdo? Y en el medio, en el suelo, pues tenemos, dependiendo del lugar, dependiendo si tenemos un suelo ácido o un suelo básico, normalmente tenemos diferentes tipos de cationes, que podrían ser cationes calcio, magnesio, aluminio, potasio, sodio, ¿no? Que son bastante usuales. Estos cationes, adicionalmente, si el suelo está húmedo, saturado, se van a hidratar y van a aumentar su tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a suceder es de que se va a formar una capa de agua alrededor de las partículas arcillosas. Me parece que tengo aquí en la siguiente filmina, en la siguiente diapositiva, pues la teoría de la doble capa difusa, ¿no? Lo que sucede es que tenemos una partícula arcillosa con carga eléctrica negativa, vamos a pensar, esto está funcionando como si fuesen unos, si ustedes quieren, como si fuesen unos imanes, entonces van a atraer a cationes positivos. Si es que el suelo contiene la cantidad de cationes positivos para equilibrarlo, pues seguramente aquí no va a haber un problema mayúsculo, pero es probable de que el suelo no contenga la cantidad de cationes suficientes y entonces el agua va a intentar equilibrar esta partícula arcillosa. ¿Cómo el agua? Bueno, lo que pasa es que el agua es una molécula dipolar y vamos a pensar de que en uno de sus extremos están las cargas positivas y en el otro, en la cola, las negativas. Entonces se va a adherir con la carga positiva a la partícula arcillosa, va a dejar la cola con la carga negativa, va a venir otra molécula de agua y así vamos a tener una primera capa que está alrededor de la partícula arcillosa donde el agua realmente ya incluso se piensa que está en un estado físico diferente al líquido. Por estas fuerzas de atracción que son tan fuertes, pues probablemente esta agua ya está en un estado, vamos a decir, viscoso o casi sólido. Y después vamos a tener otros cationes más alejados, también hidratados, hasta que en algún momento ya la partícula arcillosa se haya equilibrado y ya tengamos agua libre con la cantidad de cationes que tenga que tener, pero ya no adheridos o influenciados por la carga eléctrica negativa de nuestra partícula arcillosa. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto va a dar lugar además a diferentes estructuras de los minerales arcillosos, de los materiales arcillosos, ¿no? Nosotros en las clases de mecánica de suelos, pues básicamente hemos visto dos de ellas, que son las dos extremas, una estructura que le hemos llamado dispersa, ¿no? Que sería esta de acá, donde vamos a suponer que las partículas arcillosas no se están tocando, ¿no? Y podríamos tener otra estructura que es la estructura floculada, donde ahí sí puede existir un contacto entre las partículas y esto están formando como una especie de estructura, una especie de red. Ya desde el punto de vista más ingenieril, a nosotros, por supuesto, lo que nos interesa más es el comportamiento macrofísico de la resistencia, de las propiedades geomecánicas del material macroscópicamente, pero al final esas propiedades no son más que un reflejo de las propiedades, o más bien dicho, no son más que un reflejo de las interacciones que tienen las partículas a nivel microscópico, ¿no? Entonces, normalmente en el caso de tener una estructura floculada en un material arcilloso, pues eso nos va a dar lugar a tener mayores resistencias que en el caso de una estructura dispersa. Entonces, en concreto, lo que nosotros vamos a intentar es poder flocular a nuestra muestra arcillosa para que pueda tener mayor resistencia. ¿Cómo conseguimos esa floculación? Pues eso se consigue reduciendo el espesor de la capa doble difusa. No sé si me da el tiempo, la verdad que estoy muy mal con el tiempo, me estoy dando cuenta que me falta todavía bastante para poderles mostrar, pero para que esto no se quede trunco, simplemente indicarles de que hay dos tipos de fuerzas que van a actuar entre las partículas arcillosas. Unas van a ser las fuerzas de atracción, fuerzas que las vamos a denominar fuerzas moleculares del tipo de las fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas son solamente función de la distancia entre las partículas y vamos a tener fuerzas de repulsión, que esas sí son las asociadas a las cargas eléctricas que tenga nuestro material arcilloso, nuestras partículas arcillosas. Cuanto más pequeña la capa doble difusa, más pequeña la fuerza
de repulsión. Como nuestra fuerza de atracción se mantiene constante para una distancia entre partículas definida, la resultante de estas dos fuerzas pues podría darnos una fuerza de atracción. Si lo que nos da es una fuerza de atracción, es muy probable de que nuestra estructura del material arcilloso vaya a ser una estructura floculada. Por el contrario, si lo que tenemos nosotros es una capa doble grande, las fuerzas de repulsión para una distancia cualquiera van a ser mayores y por tanto, como las fuerzas de Van der Waals se mantienen más o menos constantes, la resultante probablemente sea más bien una resultante de repulsión, lo que nos va a generar una estructura dispersa, ¿no? Entonces, por eso es que se muestran estas dos líneas más gruesas, una que nos está dando cuenta de unas fuerzas de resultantes de repulsión y la otra de atracción. Así que al final de cuentas, lo que a nosotros nos interesa cuando hacemos un proceso de estabilización de suelos en materiales arcillosos es intentar flocular a nuestra muestra. Para flocular a la muestra, lo que nosotros podemos hacer es reducir el espesor de la capa doble difusa. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo conseguimos? Pues hay varias maneras. La capa doble disminuye si es que aumenta la concentración de los cationes, por ejemplo, si aumenta la valencia, si aumenta la temperatura. Esa misma capa doble disminuye si disminuye la constante dieléctrica del medio, el pH o el tamaño del catión. ¿Qué es lo que nosotros podemos controlar más? Pues probablemente la concentración de los cationes. Es decir, podemos añadir ese agente estabilizante, hidróxido de calcio. Si lo colocamos en el suelo, ese hidróxido de calcio se va a disociar en cationes calcio y aniones oxidrilo. Y cuanto más coloquemos de cationes, pues puede ser de que disminuyamos esa capa doble y esto nos va a conducir a poder flocular a nuestro suelo. Y en última instancia, lo que nosotros realmente estamos queriendo como ingenieros es poder mejorar las propiedades geomecánicas del material. Pero bueno, este es el trasfondo que va detrás de todo esto. Bien. Me disculpo por haber demorado bastante en este tema, pero considero que nosotros tenemos que realizar, ¿no? O cómo funciona un proceso de estabilización. Bien, ahora vamos a pasar al cuarto punto. Vamos a mostrar las investigaciones iniciales en el Instituto de Ensayo de Materiales de la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en La Paz. Podemos señalar de que durante los últimos 25 años se han estado desarrollando proyectos de grado relacionados con la estabilización de suelos. Aquí coloco simplemente los títulos de algunos de ellos. Este no es no representa la cantidad total de proyectos que se han realizado, pero simplemente para indicarles que se han hecho varios de estos. Permítame referirme a uno que me ha involucrado cuando era yo estudiante, un proyecto de grado en el cual hemos intentado realizar la estabilización de suelo con cal y un producto orgánico denominado DS328, Dinasolo 328, de origen brasileño. Bien, entonces, aquí voy a resumir un poco los resultados, algunas cosas que considero interesantes. Ha sido un proyecto de grado bastante amplio, digámoslo así. Y en realidad se han estudiado 24 muestras de todo el país, por lo menos de 6 o 7 departamentos del país, de las cuales finalmente nos hemos quedado con 5 muestras. 2 de La Paz, una de Tarija, una de Beni y una de Panto. Se ha iniciado con la caracterización mineralógica a través de los ensayos de difracción de rayos X y también a través del análisis térmico diferencial. Todo este trabajo se lo ha efectuado en el entonces Instituto de Investigaciones Geológicas y ha estado llevado adelante por el ingeniero Mario Blanco, ¿no? Esta es una muestra es una fotografía al microscopio electrónico de una muestra de La Paz, ¿no? Es un poco difícil poder distinguir claramente los diferentes tipos de minerales arcillosos, pero bueno, es lo que se tiene, ¿no? Inicialmente en esta investigación pensábamos de que la respuesta para los procesos de estabilización de suelos estaba dada por la mineralogía de las arcillas. Le pusimos mucho empeño en la mineralogía, pero después nos dimos cuenta que probablemente más importante que la mineralogía era la química de las arcillas, ¿no? Entonces se hicieron ensayos de fluorescencia de rayos X para determinar los diferentes tipos de elementos químicos que tenían las muestras. Se hicieron también ensayos de espectrofotometría de absorción atómica para poder determinar los cationes intercambiables.
Aquí estoy mostrando los resultados obtenidos en el IPTEN, que fue el Instituto Boliviano de Tecnología, que es el Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear, aunque también se hicieron algunos en el Instituto de Geología. Y finalmente, este otro elemento que ya hemos comentado, la capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Cada arcilla va a tener una cierta capacidad de intercambio catiónico. Es como pensar, vibrarse, ¿no? Se realizaron también, por supuesto, caracterizaciones desde el punto de vista geotécnico. Fíjense que estamos trabajando con materiales finos. Estos materiales, simplemente con mirar la clasificación, uno ya podría concluir fácilmente de que no son para nada adecuados en la construcción de carreteras. Estamos hablando en general de suelos A75 o A76, ¿no? Que serían de los peores para poder tenerlos en una carretera. Los resultados que se obtuvieron fueron bastante curiosos, bastante interesantes. Creo que eso es lo que me ha motivado durante estos años para poder intentar buscar una respuesta a estos fenómenos. Simplemente voy a detenerme en un par de ellos. Las barras en color azul son las muestras en estado natural y las que están en color rojo son las muestras ya con el aditivo, que en este caso era un contenido de cal, que se colocó un porcentaje de cal igual para todas las muestras, más este aditivo orgánico, el DS328. Entonces, fíjense de que en general, en la mayoría de las muestras, al colocar el aditivo, la cal, su peso específico seco disminuyó. En el único caso, curiosamente, que subió, se incrementó, fue en el caso de la muestra de cobija. Esta es una muestra de cobija en la cual pues, se ve que hay un ligero incremento en la densidad máxima seca. En cuanto a los contenidos de humedad óptima, todo esto obtenido mediante el ensayo de compactación T180, pues vemos de que al colocarse la muestra con cal iba aumentando, ¿no? El contenido de humedad en todas las muestras, excepto nuevamente en la muestra de cobija. ¿De acuerdo? La de cobija parece ser que tenía algún comportamiento diferente al resto. Pero si ahora nosotros vemos el ensayo del CBR, aquí sí ya las diferencias son mayúsculas. Evidentemente, el ensayo de CBR pues tiene valores muy pequeñitos en los materiales arcillosos, estamos hablando de valores inferiores al 5%, pero fíjense que cuando se mezcló con la cal, en la muestra, esta muestra de La Paz 21, que si mal no recuerdo es una muestra que lo obtuvimos de Bajo Lipari, pues tuvo un incremento dramático, ¿no? Llegando casi al 80% de su CBR, al 95% de compactación, que eso ya es un valor altísimo, ¿no? Y las expansiones también se redujeron ostensiblemente. El único que no tuvo un buen comportamiento mecánico fue justamente la muestra de cobija. Fíjense que prácticamente no cambió su valor del CBR y sus expansiones pues aumentaron incluso al colocar el aditivo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Hay que ser muy cuidadoso también con el tema de poder analizar los resultados. Si nosotros vemos esta gráfica fríamente, pues podríamos pensar de que este incremento ha sido tan brutal que sería, no sé, algo digno de poderlo mostrar, ¿no? Sin embargo, también yo quiero mencionar con toda humildad intelectual de que nosotros, para el caso del CBR con el aditivo, utilizamos el procedimiento que mandaba el mismo fabricante. Este aditivo orgánico, el DS328, es un aditivo que fue sintetizado en base a la saliva de las termitas, ¿no? Si ustedes, la gente que vive en el oriente, pues sabe de que las termitas, los termiteros son estructuras bastante altas. Dicen que el mejor ingeniero de la naturaleza justamente es la termita, porque para su tamaño puede hacer construcciones de más de 1 metro, ¿no? Significaría que para el tamaño de un hombre, pues tenemos que ser probablemente edificios de kilómetros. ¿Por qué puede hacer este tipo de construcciones? Pues los investigadores brasileños de la época en Sao Paulo, de la década de los 60, 70, cuando se empezó a trabajar sobre este producto, veían que era o creían que era el tema de la saliva. Entonces, el producto en teoría era la síntesis química de la saliva de las termitas. Pero cuando uno hacía el ensayo de CBR, el fabricante indicaba de que para poder acelerar las reacciones que se iban a producir en el tiempo, en un proyecto ya carretero real, pues había que hacer el CBR
secando las muestras al horno a una temperatura de alrededor de 60 grados antes de someterlas al ensayo de penetración. Entonces, pues pueden quedar bastantes dudas sobre los resultados obtenidos, ¿no? Aunque, como les digo, hemos seguido el procedimiento recomendado por el fabricante. Bien, sin embargo, más allá de esto, lo que se concluyó en esta investigación fue de que los incrementos en los valores del CBR de alguna manera estaban asociados con los cationes que tenía el terreno. En este caso, este indicador es el porcentaje de saturación de cationes calcio. Y fíjense, en aquellas muestras en las cuales funcionó bastante bien el aditivo, fue en las cuales tenía originalmente un porcentaje bastante alto también de cationes calcio. En cambio, esta de acá, que es la muestra de Pando, al ser una zona más bien con suelos ácidos, la de Pando, la de Beni, pues la cantidad de cationes intercambiables, el tipo de cationes intercambiables que tenía era más bien de tipo básico y no eran ácidos. Entonces, desde entonces yo tengo esta duda de cuán importante puede ser el tema del tipo de cationes que tenga nuestro suelo para poder hacer una estabilización correcta con aditivos químicos. Okay. Bueno, eso es lo que teníamos en el caso de las investigaciones primigenias, vamos a decir, del Instituto de Ensayo de Materiales. ¿Qué es lo que hay ahora y qué es lo que hay en el futuro? Bueno, como mencionaba nuestro moderador, pues actualmente yo me encuentro realizando el doctorado en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Porto Alegre, en Brasil. Debo decir con franqueza de que esta oportunidad se me ha dado gracias al taller. Había un taller que ya se ha nombrado, creo que por lo menos 2 veces anteriormente en las diferentes conferencias, y este taller nacional de laboratorios realizado en Cochabamba el año 2018 en octubre, pues permitió que pudiese ponerme en contacto con el profesor Nilo Consoli, que es actualmente el director del posgrado en Ingeniería Civil de la URGES, ¿no? de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Creo realmente, estoy firmemente convencido de que la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos tiene que continuar estas labores, ¿no? de poder crear este tipo de espacios, porque especialmente para la gente más joven, ¿no? Si en mi caso, que la verdad que no voy a decir la edad, pero ya tengo bastantes años, pues ha sido una oportunidad de este taller, realmente ha sido una oportunidad para que yo pueda iniciar este doctorado en el área que realmente me apasiona, que es la estabilización de suelos, pues con mayor razón para los jóvenes, ¿no? Con mayor razón para los jóvenes. Aquí está el profesor Consoli, ¿no? Que es la persona de la que yo le estaba comentando. Bien. Ya el ingeniero Durval Párraga nos había comentado algo sobre esto que les voy a hablar. En la oportunidad de ese taller, pues se hizo una experiencia muy interesante de poder enviar a diferentes tipos de laboratorio el mismo suelo y el mismo aditivo, en este caso cemento. Los suelos eran un suelo dispersivo y un suelo laterítico, como decía el ingeniero Párraga, ¿no? Y cada laboratorio tenía que seguir unas instrucciones para poder realizar los ensayos y poder estabilizar los suelos con esto. Entonces, ojalá que me dé el tiempo, voy a intentar rápidamente avanzar en esto. Voy a mostrar de manera simultánea los resultados obtenidos en el Instituto de Ensayo de Materiales, este programa de estabilización de suelos, para la cual quiero agradecer los datos proporcionados a mi persona por la ingeniera Grisel Portillo, que es también parte de nuestro Instituto de Ensayo de Materiales, ¿no? Entonces, los datos teóricos nos pidieron los organizadores de una cierta geometría cilíndrica con contenidos de humedad y pesos específicos predefinidos y ciertos contenidos de cemento. Bien. Esos eran los datos teóricos. Ya sabemos que en la práctica, cuando se hace el laboratorio, no siempre resulta del todo exacto. Estos son los datos ya reales. Hay algunas diferencias, pero se puede ver de mejor en este gráfico, ¿no?
Entonces tenemos, el Instituto de Ensayo de Materiales fabricó 9 probetas, las cuales tenían estos pesos específicos secos. Recuerden que debería haber sido solamente uno, ¿no? Pero en la práctica, pues salieron un poco diferentes para un mismo contenido de humedad. Estos que están con coloración medio naranja son aquellas pruebas en las cuales no se pudo realizar el ensayo de compresión simple porque las muestras estaban con un contenido de cemento muy bajito que después del procedimiento de laboratorio que nos encargó realizar, había que sumergir las probetas también en agua, etcétera, pues prácticamente se deshicieron y no se pudo realizar el ensayo de compresión no confinada. Estas otras muestras, las que están en azul, esas 6 que quedaron con contenidos de cemento más elevados, pues sí se pudieron realizar los ensayos. Voy a referirme de manera bastante frecuente a un artículo de mezclas suelo-cemento. El artículo en sí lo tengo aquí atrás, me parece, mil disculpas, es este de acá. Key Parameters for Strength Control of Artificially Cemented Soils. Journal de Geotech. En ese artículo, pues él trabaja en realidad con bastantes más puntos de los que nosotros hemos utilizado en nuestras pruebas. De hecho, tiene 3 curvas de compactación para 3 energías diferentes y de estas de contenido de humedad, pues ha escogido realizar ensayos, digamos, para un mismo contenido de humedad en estos 2, 3, 4 puntos y para un peso específico similar y diferentes contenidos de humedad. Es decir, como si estuviese formando una cruz, ¿no? Y para cada uno de estos puntos, pues va a trabajarlos con diferentes contenidos de cemento, ¿no? 1, 2, 3, 5 y 7% para esta línea vertical, puntos A, y en esta línea B, pues vamos a tener, cada uno de estos puntos va a tener 3 tipos de contenidos de cemento, ¿no? Volvamos a los ensayos del Instituto de Ensayo de Materiales. Pues lo siguiente que teníamos que hacer, de acuerdo a la metodología propuesta por el profesor Consoli, es transformar los pesos a volúmenes, y para lo cual se han utilizado redes específicas de las partículas sólidas, del cemento y del agua, con lo cual se ha podido determinar. En principio teníamos estos datos. Recuerden que en laboratorio siempre es fácil medir pesos, lo que es difícil es medir volúmenes, ¿no? Entonces teníamos ya los pesos y con esas gravedades específicas se ha podido convertir esos pesos a volúmenes. Bien. Se han podido determinar algunas propiedades de estado complementarias, tales como el peso específico húmedo, la relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación para todas las muestras. Si nosotros vemos la variación entre la resistencia a compresión simple y el contenido de cemento, pues evidentemente se muestra de que a mayor contenido de cemento, mayor resistencia a compresión simple, lo cual se puede expresar en un gráfico como este de acá. Lamentablemente no tenemos 3 puntos para cada peso específico. Recuerden de que solamente nos quedaron 6 probetas disponibles, entonces, bueno, lo que tenemos es esto, para 2 contenidos de cemento, ¿no? Entonces, la relación evidentemente es bastante lineal, no puede ser de otra forma porque son solamente 2 puntos, pero si nosotros vemos ya los resultados del profesor Consoli, con un mayor número de muestras, pues también se mantiene esa relación lineal, ¿no? Es decir, a medida que aumentamos la cantidad de cemento, pues la resistencia a la compresión simple va aumentando y esa pendiente incluso es más pronunciada en el caso de que tengamos las probetas con mayor pesos específicos secos. Voy un poco más rápido, disculpen. Podemos ver también la variación de la resistencia a la compresión con la porosidad, ya la teníamos calculada previamente. Si hacemos un dibujo, pues vemos de que existe una tendencia más o menos exponencial en cuanto a la resistencia de la resistencia a compresión simple con la porosidad. En el artículo del profesor Nilo Consoli se evidencia también algo similar, ¿no? Entonces tenemos igual la porosidad y la resistencia a la compresión
la compresión simple para diferentes valores de pesos específicos secos, ¿no? Cada porosidad está asociada a un peso específico seco diferente. Bien, aquí pues el profesor Consoli empezó a pensar de que un parámetro que podría ser adecuado para poder relacionar la resistencia a la compresión simple podría ser la relación entre el volumen de vacíos y el volumen del cemento que se lo estaba colocando. Entonces, hacemos esta relación. Este es el gráfico, ¿no? No se ve nada mal. Para las 6 muestras, cuáles pudimos hacer el ensayo de compresión no confinada. De acuerdo a al mismo artículo mencionado, pues este es el gráfico que les lo muestras. Sin embargo, aquí pues no estaba él muy contento, porque fíjense que para una misma relación de volumen de vacío respecto al volumen de cemento, pues podríamos tener una cantidad bastante amplia de valores de resistencia a la compresión no confinada. Entonces empezó a pensar en algún método para poder mejorar esta curva y de su análisis, pues, bueno, voy a volver acá, vio de que se podría hacer un análisis entre estos valores de la resistencia a la compresión no confinada y el volumen de vacíos y la resistencia a la compresión no confinada. Entonces vamos a empezar con el de volumen de vacíos. Es esta relación en el artículo acá, observando con la relación sobre el volumen de cemento, pues vamos a obtener una otra curva. Entonces, en el artículo, pues indica él de que estas curvas, la de resistencia a la compresión no confinada con el volumen de vacíos y resistencia a la compresión no confinada con 1 sobre el volumen de cemento, pues no tenían una fórmula, no tenían una forma, perdón, homotética, ¿no? Entonces, vio que parecería que fuese necesario aumentarle algún exponente adicional, alguna forma matemática de poder mejorar esa relación que anteriormente habíamos visto entre la compresión confinada, no confinada y el volumen de vacío sobre el volumen de cemento. Y aunque no lo explica muy claramente en el artículo, pues lo que nosotros hicimos fue intentar, eso ya hablo en la empresa, en FITR SRL. Aquí quiero agradecer al ingeniero Oscar Luna Pizarro que me ayudó bastante en la preparación de la planilla electrónica, pues incorporó un macro que permitiese ajustar de la mejor manera posible hasta conseguir un coeficiente de determinación máximo, ¿de acuerdo? Ese exponente va a ser dependiente del tipo de suelo y del tipo de agente estabilizante empleado, ¿no? Nosotros estamos utilizando cemento, para el cemento va a salir un cierto valor y en función del tipo de suelo, si utilizásemos cal va a ser otro valor, ¿no? Cada combinación entre suelo y su aditivo pues va a tener un valor definido de este exponente. Entonces se hizo una planilla electrónica que incluyese un macro, ¿para qué? Para ir buscando este coeficiente X, que solamente está afectando al volumen de cemento, tal que vaya mejorando esa asociación entre esta expresión y la resistencia a la compresión no confinada. Este macro que les comentaba, pues permitió ir variando en realidad la potencia la potencia X que habíamos mencionado, y claramente se ve que solamente tiene un máximo, ¿no? Aquí en las ordenadas estamos graficando el coeficiente de determinación, que como ustedes saben es un estadígrafo de dispersión que nos permite determinar claramente la asociación entre dos variables, ¿no? Entonces, de esta manera, pues se pudo identificar que para este suelo y para este cemento, pues estábamos en torno a 0.64 de exponente. Ya utilizando esto, ¿no? Y aquí lo ponemos ya en la forma final que propone el profesor Consoli, que sería la porosidad dividida entre este parámetro volumétrico de cemento elevado a 0.64, ya nos da una tendencia mucho más interesante si la comparamos con
Fíjense, estos todos son los ensayos que hizo el profesor Consoli y más o menos aproximan, no más o menos, se aproximan bastante bien, de acuerdo a esta metodología que les he comentado. En el caso del profesor Consoli, el exponente era 0,28, con un coeficiente de determinación también bastante. Por tanto, a raíz de esto, podríamos proponer un método de dosificación de mezclas, ¿no? Esta es una propuesta más personal, no está en el artículo. Podríamos definir un valor de la resistencia a la compresión objetivo. Si tenemos ya estos ensayos de laboratorio, que no necesitan ser tantos, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas también del método del profesor Consoli, porque si bien en su artículo él hizo una cantidad muy importante de ensayos, en nuestro caso, pues simplemente hemos trabajado con 6, ¿no? Y más o menos que se ha formado una curva también muy parecida a la que propone Consoli, ¿no? Esta es la ecuación en nuestro caso, ¿no? Fíjense, es la ecuación de esta curva, ¿no? Perdón, la que hemos obtenido en laboratorio, de esta de acá, ¿no? Aquí está, y la variable dependiente es la resistencia a la compresión simple, y aquí está la ecuación, que es la misma que tendríamos acá, ¿no? Entonces, pienso que además de los ensayos de compactación, pues podríamos definir o determinar un peso específico seco deseado en obra, de acuerdo un poco también a las especificaciones técnicas que tengamos, y con lo cual podríamos definir una porosidad. Si nosotros reemplazamos en esta ecuación, teniendo ya nuestro valor de la resistencia a la compresión simple definido más la porosidad, pues podríamos calcular el contenido volumétrico de cemento y eso nos permitiría realizar ya nuestra dosificación, ¿de acuerdo? Con una cantidad relativamente reducida. Simplemente quiero señalar de que de forma posterior y hasta la fecha se siguen haciendo pruebas en la URGES, en Porto Alegre, con diferentes tipos de aditivos. Se ha trabajado con suelo cal, suelo cemento más cal. Se ha trabajado también con suelo más polvo de vidrio, más cal de carbureto. Actualmente hay una tendencia muy fuerte a intentar utilizar cementos activados alcalinamente. Se está trabajando bastante también en eso. No solamente para investigar la resistencia del material, sino también otros parámetros que pueden ser de mucha relevancia, como la durabilidad y la rigidez. Y en todos los casos, pues se están obteniendo resultados bastante exitosos, ¿no? Con esta metodología propuesta por la URGES. Bien, voy a cambiar un poquito el tema. Muchos se habrán preguntado por qué el título de holístico en el sentido de integral, ¿no? Hacer un análisis integral de la estabilización de suelos. No solamente pensar en el tema técnico, que es lo que hemos estado viendo hasta el momento, por supuesto hay que pensar en el tema económico, que eso seguro va a ser un determinante, pero hoy en día creo que cada vez toma más fuerza el análisis también del tipo medioambiental. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es de que hemos denominado la conferencia como un análisis holístico, porque además de contemplar temas técnicos, económicos, también ya hay la posibilidad de poder hacer un análisis de tipo medioambiental. Es un tema que todavía lo estamos estudiando en la universidad. Simplemente voy a dar un pantallazo para ver qué les parece. En general, sabemos de que la elección de un proyecto se basa en una evaluación económica, ¿no? Estamos hablando de los proyectos convencionales, los que hacemos hasta hoy en día. Tendríamos una comparación entre dos o más alternativas, ¿de acuerdo? Construimos ciertos indicadores y en base a esos indicadores tomamos una decisión. Es la forma como normalmente funciona la evaluación de un proyecto, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de evaluación del proyecto, dependiendo de si es que es una evaluación financiera, es una evaluación económica o es una evaluación social, ¿no? Esta evaluación financiera pues está más restringida a proyectos de tipo privado, ¿no? Donde el objetivo evidentemente va a ser el de maximizar las ganancias. Pero en un proyecto como una carretera, no se está buscando realmente maximizar las ganancias, sino más bien maximizar el bienestar económico de una comunidad, de una población, de una región, o en el mejor de los casos, maximizar el bienestar social. Entonces ya hay algunos cambios al análisis, si bien en la parte de la evaluación financiera privada trabajamos con precios de mercado, ya en los análisis de evaluaciones económicas o socioeconómicas vamos a trabajar con los precios denominados precios cuenta-eficiencia, ¿no? O también llamados precios sociales. Hay otras diferencias como la tasa de descuento. La tasa de descuento normalmente en la actividad financiera es una tasa de oportunidad, mientras que
en la evaluación económica y social, pues es una tasa social de descuento, ¿de acuerdo? Pero al final lo que obtenemos son los indicadores financieros o indicadores de evaluación que, si ustedes recuerdan, pues pueden ser el BAN, el TIR, ¿no? El valor actual neto, la tasa interna de retorno o la relación beneficio-costo, tanto en términos de precios de mercado como en términos de precios cuenta de eficiencia. Bueno, esto es lo que se hace hoy en día para poder realizar la evaluación de un proyecto eh, público, ¿no? Un proyecto de carreteras. Sin embargo, se podría ver otras maneras de poder evaluar un proyecto, ¿no? Entonces, hay esta idea de la evaluación del ciclo de vida, que fue concebida, en realidad no es tan nueva, no estamos hablando de más de 50 años, cuando ya se notó que la degradación ambiental y en particular los accesos limitados a los recursos ya empezaban a tornarse una preocupación mundial. Esto surge evidentemente en Estados Unidos y en el norte de Europa, y como un dato adicional, pues el término este de sostenibilidad que fue acuñado para la Cumbre para la Tierra, organizada en Río de Janeiro en el 92, tenía como objetivo principal el desarrollo futuro de la humanidad. Es decir, la idea es de que nosotros somos aves de paso en este mundo y deberíamos dejar para las siguientes generaciones pues, un ambiente, unos recursos, unos medios mejores o por lo menos iguales a los que nosotros hemos tenido, ¿no? Entonces, este análisis de sostenibilidad tendría que incorporar tres aspectos: el aspecto medioambiental, el económico y el social. Ya hay publicaciones, bastantes publicaciones al respecto. De hecho, ya se ha creado una revista exclusivamente para el tema de la evaluación del ciclo de vida, ¿no? Este International Journal, donde aquí en esta gráfica se puede observar cómo de manera exponencial han empezado a crecer los diferentes tipos de artículos. Y de la derecha, pues vemos la distribución de estos artículos en el mundo. Lamentablemente, para la fecha de este artículo en Bolivia, pues todavía casi no había artículos respecto de esta metodología. La idea de esta metodología es no está enfocada solamente en los proyectos, más bien han nacido para los productos, ¿no? Entendidos como los bienes y los servicios, ¿no? En todas nuestras sociedades. Tenemos nosotros unas necesidades. Imagínense el producto que ustedes quieran, ¿no? No sé, un vehículo. Bueno, ¿qué se necesita para poder fabricar un vehículo? Una de las características de este método es de que el análisis empieza, como dice el método, desde la cuna hasta la tumba. Desde la cuna hasta la tumba. Es decir, hay que pensar desde el momento, desde cómo... Ingeniero René. Ingeniero Adelante. René. Disculpa, sí, justamente hace unos segundos se le había ido el audio. Por favor, si puede recapitular más o menos hace unos 10, 15 segundos. Gracias. De acuerdo. Muy amable. Entonces, lo que yo decía era de que se ha visto la necesidad de poder utilizar este método de evaluación del ciclo de vida y justamente para poder reforzar ese término de la sostenibilidad, que es un término que se está utilizando bastante desde hace unos años, ¿no? Entonces, este método del ciclo de vida, de la evaluación del ciclo de vida, se inicia, como les decía, desde el origen de los materiales con los cuales vamos a fabricar nuestro producto, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el caso de una estabilización de suelo cal, que entre paréntesis ya se han hecho trabajos, artículos publicados aplicando este método del ciclo de vida, por ejemplo, para estabilizaciones de suelos. Entonces, tendríamos que pensar si vamos a utilizar, por ejemplo, cal, tendríamos que hacer el análisis desde la extracción de la cal, desde su procesamiento, como hidróxido de calcio seguramente, desde el transporte hasta el lugar de la obra, desde la colocación, y todo eso pues tiene que estar asociado a lo que, por ejemplo, podrían ser emisiones de dióxido de carbono, ¿no? que van a ser la sustancia nociva, digamos, desde el punto de vista medioambiental. Entonces, este método es el único método de evaluación medioambiental que ya está estandarizado por la ISO 14040, ¿no? Y tiene esas dos características que les comentaba. Primero, que es un análisis desde la cuna hasta la tumba,
¿de acuerdo? Así es como se lo denomina, es decir, desde el principio hasta el final. Y su uso, y tiene como uso una unidad funcional, que ya vamos a ver a qué se refiere esto, ¿no? Para estudios comparativos. Por ejemplo, en el caso de una carretera, pues, qué sé yo, podría ser 1 kilómetro de carretera, ¿no? Como unidad funcional. Este es el esquema que muestra la ISO 14040, donde para aplicar este método de la evaluación del ciclo de vida, pues hay que definir unos ciertos objetivos y alcances. Hay que hacer un análisis de inventario. Probablemente sea lo más complicado de este procedimiento, de esta metodología, porque aquí se estaría pidiendo de que cada etapa, cada etapa que va a involucrar la construcción, pensemos, por ejemplo, en ese suelo estabilizado, pues va a tener construcción final del pavimento. Solamente piensen en la cantidad de maquinaria que se va a utilizar. Bueno, lo que es destacable actualmente es de que, como este es un tema de interés mundial, pues hay muchos softwares libres. De carbono produce la producción de 1 metro cúbico de cemento o de cal, pues seguramente lo voy a encontrar en esos software que les he comentado, ¿no? Por supuesto de que tienen muchas características particulares en función del país de donde provengan, pero por lo menos ya es una primera idea, ¿no? Entonces, la idea sería ir sumando todas esas actividades que requerimos para la construcción de nuestro proyecto, y de pronto vamos a tener para todo el proyecto una cantidad, qué sé yo, de emisiones de dióxido de carbono que nos van a poder permitir comparar dos proyectos desde el punto de vista medioambiental. ¿Listo? Se hace un análisis también de este impacto ambiental, finalmente una interpretación, ¿no? Entonces, sería, digamos, en grandes rasgos esta metodología para poder aterrizar un poquito mejor con algún caso más real. Pues podríamos comparar, por ejemplo, una alternativa de pavimento diseñado de forma convencional, es decir, llevando 150 kilómetros de distancia el material que necesito para la carretera, y otro con material estabilizado. ¿Cuál es la función del proyecto? Pues la función del sistema estudiado va a ser una carretera que permite el tráfico seguro entre dos puntos para cualquier época del año, ¿no? Lo que nosotros ya sabemos. Y la unidad funcional con la cual nosotros vamos a comparar esas dos alternativas, pues podría ser 1 kilómetro de carretera, por ejemplo. Por tanto, vamos a utilizar un método de evaluación del ciclo de vida comparativo. Es decir, pavimento convencional versus pavimento estabilizado con cal. Hay que hacer colocar algunos límites del sistema, ¿no? Por ejemplo, que la evaluación va a ser en este caso de 30 años, y podríamos considerar desde las fases de producción de materiales, la fase de construcción y la fase de mantenimiento, ¿no? Eso ya lo define el proyectista, ¿no? Pero si uno quisiera realmente, pues podría englobar todo, ¿no? Así que mi esquema para el análisis podría ser algo así, ¿no? Una fase de producción de los materiales, de cada uno de los materiales que se tienen que producir. Sabemos que una vez que se produzcan esos materiales vamos a tener que realizar un cierto transporte hasta el lugar de emplazamiento del proyecto, con lo cual vamos a tener una fase de construcción, todas las actividades que contemplan. Fíjense que estoy colocando aquí con y sin estabilización, ¿no? Para poder después cobrar. Y finalmente una fase de mantenimiento, si es que yo deseo, pues podré pensar a tener cierto mantenimiento rutinario cada ciertos años, y colocar las actividades que crea convenientes. Entonces, en todo este sistema, pues ha entrado a energía, ha entrado agua, qué sé yo, y están saliendo emisiones de dióxido de carbono, que vamos a comparar finalmente. Bien, ya para concluir, simplemente indicar en las conclusiones que, bueno, esta técnica de estabilización de suelos, especialmente utiliza proyectos naturales cuando se tienen esas dos condicionantes, ¿no? Una, que nuestro suelo es fundamentalmente constituido por material arcilloso, y dos, que Ingeniero René, disculpe la interrupción nuevamente. Justamente cuando ha comenzado con conclusiones, ¿se le fue otra vez el audio? Ya, ¿Sí podemos? perfecto. Mil disculpas No. nuevamente.
Entonces, les decía de que como conclusión podríamos indicar que las técnicas de estabilización de suelos son especialmente útiles cuando tenemos esas dos condicionantes, es decir, tener un suelo natural constituido fundamentalmente por material arcilloso y cuando las fuentes de aprovisionamiento de materiales estén a una distancia bastante lejana, ¿no? Entonces, en ese caso, seguramente el pensar en estabilizar un suelo sería una técnica adecuada. En nuestro país hemos visto de que, de acuerdo a la región fisiográfica, pues la zona esta de la llanura chacobeniana sería más susceptible a tener ese tipo de métodos de estabilización. Y finalmente, lo que hemos querido mostrar en la presentación es la pertinencia de realizar hacer un análisis de tipo integral, ¿no? Considerando elementos técnicos, que seguramente los que estamos más acostumbrados los ingenieros, pero también es necesario considerar también temas económicos y medioambientales, ¿no? En este momento ya existen las técnicas necesarias como para poder hacer un análisis en esas tres dimensiones. Finalmente, como recomendación, pues consideramos relevante vista económico reforzar este tipo de líneas de investigación, intentando crear sinergias entre instituciones públicas, privadas, universidades. De hecho, en estos últimos meses, pues hemos intentado acercarnos con instituciones gubernamentales. Estamos en contacto, por ejemplo, con la administradora de carreteras, que seguramente es la entidad que más le va a interesar este tipo de proyectos de investigación. Y pues también estamos abiertos a tener relacionamiento con otras universidades. Ahora mismo la tenemos con la Universidad de Río Grande do Sul en Porto Alegre, pero yo creo que aquí dentro de Bolivia también vamos a tener. De hecho, a mí me encantaría tener alguna asociación con la Universidad Gabriel René Moreno, por ejemplo, con el tema del triaxial cíclico, que nos ha puesto de manera tan interesante el ingeniero Eduardo Gutiérrez Klinsky, ¿no? Creo que podemos empezar a crear espacios en los cuales las universidades puedan trabajar de manera integrada ante un problema común, ¿no? Y mejor si es que vinculamos además a instituciones públicas, como en este caso los agradecimientos correspondientes. Han sido bastantes instituciones y personas que han estado de alguna u otra manera involucrados en estos trabajos de estabilización de suelos. En principio, por supuesto, quiero agradecer a mi institución madre universitaria, a través del Instituto de Ensayo de Materiales, al director de carrera, el ingeniero Miguel Muñoz, director del Instituto de Ensayo de Materiales, el ingeniero Ángel Ramos, a mi colega y compañera de trabajo, la ingeniera Grisel Portillo, y muy especialmente al grupo de investigaciones geotécnicas del Instituto de Materiales, ¿no? Se ha creado hace unos 2 meses, 3 meses, este grupo de investigaciones geotécnicas, justamente con el objetivo de generar un espacio para que estos estudiantes de últimos semestres y egresados puedan realizar proyectos de grado, pero proyectos de grado que estén vinculados con nuestra realidad, que busquen una solución a los problemas, a los grandísimos problemas, por supuesto, que podemos tener aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, un saludo muy especial a todos los integrantes de este grupo. También un agradecimiento al ingeniero Mario Blanco y al doctor Ramiro Matos, que son docentes investigadores del Instituto de la UNSA. En el tema económico y medio ambiente hemos tenido ya conversaciones con el licenciado Marcelo Montenegro, que es el actual director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNSA, para tener un trabajo integral en estos proyectos de grado. Por supuesto, la Universidad de Río Grande do Sul, la URGES, y el Departamento de Posgrado en Ingeniería a través del doctor Nilo Consoli, el doctor Lucas Festugato, que es el experto en temas de laboratorio, y el doctor Rodrigo Beck Saldaña, que ha sido la persona que, vamos a decir, me ha abierto los ojos en este tema del análisis del ciclo de vida, ¿no? También quiero dar las gracias
a funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras que han podido compartir algunas de sus experiencias y datos, especialmente al ingeniero Edgar Vargas, el ingeniero Helvin Botello, especialista del área de geotecnia, y el ingeniero David Martínez, que es la persona que ve el tema de los presupuestos. También el Instituto Boliviano de Cemento y Hormigón, ya hemos tenido conversaciones previas y ellos también han tenido toda la predisposición para poder realizar proyectos de grado de manera conjunta. Un agradecimiento al ingeniero Marcelo Alfaro y al ingeniero Rosendo Soruco, y finalmente a dos ingenieros de la empresa que actualmente estoy gerentando, la empresa FITR SRL, el ingeniero Oscar Laurani y el ingeniero Oscar Luna Pizarro. Este último ya no está actualmente en la empresa, pero ha sido una persona fundamental en el desarrollo de la empresa, y en este caso de esta investigación, como les he comentado, ha sido la persona que ha creado el macro que me ha permitido emular los resultados utilizados o obtenidos, más bien dicho, en los artículos del profesor Nilo Consoli. Bien, mil perdones por haber tardado más del tiempo requerido, pero aquí la presentación. Muchas gracias por su atención. Ingeniero, no, muy bien, más bien los agradecidos somos nosotros. Felicitarle por su excelente presentación, cabalmente un tema de estudio de mucha importancia en nuestro medio para definir proyectos técnicamente viables y a costos razonables. Aprovecho de comentar a los presentes con orgullo propio que el ingeniero René Salgueiro es el vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos, Ingeniería Geotécnica. También aprovecho, en nombre de la sociedad, cumpliendo con el objetivo de generar espacios de difusión del conocimiento, tenemos el agrado de anunciar la realización del segundo ciclo de conferencias geotécnicas bolivianas. Para tal efecto, invitamos a los profesionales, empresas, instituciones a presentar propuestas de ponencias relacionadas con la práctica o investigación en el área de la ingeniería geotécnica. El plazo para la recepción de esta información, bueno, es hasta el lunes 24 de agosto. Ingeniero, entonces procedemos tal vez a responder algunas consultas, preguntas, por favor, que se han generado en nuestra plataforma. A ver, aquí hay una consulta del colega Franz Bustillo. Desde el punto de vista de la físico-química de las arcillas, ¿cómo trabajaría la fragmentación de lutitas que se comportan como suelo para su utilización como un mejoramiento de suelos con un aditivo químico? Bueno, el tema de las lutitas es un tema bastante interesante. Sin embargo, a ver, vamos a pensar, la lutita por concepto en realidad es una roca, ¿no? No es un suelo. Por supuesto que si nosotros podemos disgregarla, desintegrarla, pues seguramente la podemos convertir en un polvo que ya tenga un tamaño tan pequeñito como el tema de las arcillas. Ciertamente las lutitas pueden llegar a tener plasticidad. Sin embargo, no creo que la fisicoquímica sea la misma que en el caso de las arcillas, ¿no? O sea, yo consideraría que no sé si vamos a llegar a esos tamaños coloidales que nosotros estamos necesitando para tener una arcilla. Vuelvo a recalcar dos elementos centrales para el caso de la fisicoquímica de las arcillas. El primero, la superficie específica. La superficie específica de las partículas arcillosas es realmente descomunal, ¿no? Habíamos hablado, me parece, que en el caso de una morilonita pues está por torno a los 800 metros cuadrados por gramo, ¿no? Entonces, en ese caso creo que no corresponde en el caso de la lutita, ¿no? Y el otro tema es la carga eléctrica, ¿no? Esta carga eléctrica que se ha dado a raíz de las sustituciones isomórficas que habíamos hablado son cargas eléctricas de la génesis del mismo material arcilloso. Entonces, pienso que no podría compatibilizarse el análisis de las lutitas con lo que nosotros acabamos de explicar en la presentación. Perfecto, ingeniero. A ver, una consulta del ingeniero René García. Buenas noches. En la actualidad, como es de conocimiento de los que trabajan en el tema de laboratorio, no es posible conseguir libremente el hexametafosfato de sodio ni el silicato de sodio. Bajo su experiencia, ¿sería posible utilizar otro defloculante para ejecutar el ensayo de hidrómetro? Este es un tema más, por supuesto, más de laboratorio. A ver, ¿cuál es la idea de la hidrometría, ¿no? De los defloculantes que está mencionando el ingeniero?
Sucede que cuando nosotros tenemos las muestras arcillosas, pues estas muestras arcillosas con el agua pueden formar grumos. Y nosotros lo que estamos intentando es medir la distribución del tamaño de las partículas sólidas de los materiales arcillosos de forma independiente. Es decir, que nosotros deberíamos de intentar poder separar de alguna manera las partículas sólidas para posteriormente aplicar los principios de la hidrometría. Que dicho sea de paso, tampoco son unos principios tan aplicables al caso particular de un material arcilloso. Nosotros en las fotografías al microscopio electrónico creo que ha quedado bastante en evidencia de que las partículas arcillosas son en realidad planas, ¿no? De hecho, están dentro del grupo de los filosilicatos porque habíamos comentado de que filo significa hoja en griego, ¿no? Realmente son como unas hojas de papel si las viésemos. Entonces, si aplicamos la ley de Stokes para poder determinar el tamaño de las partículas en la hidrometría, ya de hecho estamos cometiendo un error, ¿no? El hecho de considerar a las partículas arcillosas como si fuesen esféricas, lo cual no es cierto. Ya en concreto a la pregunta del ingeniero, pues la verdad me sorprende un poco, la verdad que nosotros realizamos de manera rutinaria el ensayo de hidrometría y no hemos tenido problemas en la obtención del hexametafosfato de sodio como agente deflocülante, ¿no? Tampoco es que se utiliza una cantidad muy importante en los ensayos. Lo único que podría decirle al ingeniero es de que, bueno, es necesaria la realización de estos ensayos, es imprescindible cuando tenemos un porcentaje de pasante Tasmis 200 importante y cuando tenemos propiedades plásticas también altas, ¿no? Nosotros como práctico usuario en el laboratorio, ya cuando tenemos un porcentaje mayor al 50% de que pase el tamiz número 200 e índices plásticos entre 15 y 20, pues casi seguro que vamos a realizar una hidrometría para dar continuidad a la curva granulométrica, ¿no? Además de eso, el resultado de una hidrometría nos puede ayudar a poder identificar los minerales arcillosos, ¿no? Hay un criterio denominado la actividad de la arcilla, un parámetro propuesto por el profesor Skempton de la Universidad del Imperial College de Londres en el año 1957, si mal no recuerdo, que nos señala que la actividad es igual al índice plástico dividido entre el porcentaje inferior a 2 micrones, ¿no? Esto realmente es muy útil a la hora de poder estimar una mineralogía de las arcillas. Cuando estamos en campo, pues va a ser muy difícil que podamos llevar nuestra muestra para realizar un ensayo de difracción de rayos X. Hay relativamente pocos equipos en nuestro país. Aquí en La Paz yo sé de la existencia de un par de ellos, pero si ya estamos en condiciones más de obras, pues lo normal sería al menos determinar esta actividad de la arcilla y con eso poder inferir el tipo de mineral arcilloso de nuestro suelo. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Bueno, también hay varias otras consultas y bueno, felicitaciones por su exposición, así que voy a dar hincapié a una pregunta más de la plataforma Zoom para después tal vez hacer alguna otra consulta de la plataforma Facebook. La consulta es, ¿un suelo estabilizado en algún tiempo futuro puede perder la nueva resistencia que se le dio? Y si es así, ¿en cuánto? Esa es una excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta porque no es que el día de hoy nos hemos dado cuenta que en nuestro país necesitamos de estabilización de suelos. Ese es un tema que se lo viene discutiendo, por lo menos que yo tenga conocimiento, hace unos casi 20 años, ¿no? Probablemente bastante más. Podríamos preguntarnos cuál es la razón por la cual hasta el momento no hayamos intensificado estos estudios de estabilización de suelos y principalmente aplicado los métodos de estabilización de suelos ya en obra. Una de las razones fundamentales es la que acaba de mencionar el ingeniero, ¿no? Es el tema de la durabilidad, ¿no? Siempre va a existir ese miedo de que una vez que se estabilice el suelo, pues a medida que vaya pasando el tiempo pueda perder ese proceso de estabilización. No es fácil dar la respuesta porque hay pros y hay contras, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, voy a dar un caso extremo. Pensemos por un momento en las arcillas rápidas, ¿no? Hay un tipo de arcillas que se llaman los quick clays. Estas arcillas, fundamentalmente de origen marino, hay un caso de estudio muy interesante que se llama el deslizamiento de Risa. Risa es una población en Noruega
en el cual estas arcillas creadas en ambiente marino, es decir, con una cantidad de cationes sodio muy importantes, pues terminaron deslizando simplemente por una excavación de un granjero que quería hacer una especie de piscina en su ¿qué se llama? En su parcela, ¿no? Una excavación relativamente pequeña que condujo a un movimiento descomunal, ¿no? Es uno de los primeros casos de estudio donde se tiene todo filmado. ¿Cuál ha sido la explicación del fenómeno? Pues tenemos la arcilla con cationes sodio. Cuando este material continental ha emergido, ya no estaba bajo el lecho marino, entonces ha estado a expensas de un fenómeno que se llama la lixiviación. Si nosotros tenemos agua, agua de lluvia, que va de manera continua, pues puede en algún momento lavar los cationes sodio que tiene nuestra muestra arcillosa, hasta que llega un momento que la arcilla ya va perdiendo esos enlaces químicos que tenía y va perdiendo esa resistencia original. Entonces definimos un suelo muy sensitivo justamente cuando hacemos una comparación entre su resistencia a la compresión inalterada y la obtenida después del remoldeo. Hay un video muy interesante del Instituto de Noruega de Geotecnia, donde muestra que ese tipo de arcillas prácticamente pierde toda resistencia al esfuerzo cortante y se vuelven un fluido una vez de que ha perdido sus cationes, ¿no? Y si nosotros le echamos sal de mesa, así está el video, si le echamos sal de mesa a ese fluido, pues nuevamente recupera cierta consistencia. Entonces, podríamos nosotros pensar de que una vez de que nuestro suelo estabilizado, en el cual hemos incluido ciertos cationes, vamos a pensar de que hemos hecho una estabilización con cal, ¿no? La cal no es otra cosa que un hidróxido de calcio que al colocarlo en el suelo se va a disociar en cationes calcio y aniones oxidrilo. Esos cationes calcio van a ser los que realmente van a intentar estabilizar a la muestra arcillosa. Podríamos nosotros pensar de que en el futuro, a raíz de unas lluvias permanentes, pues podríamos lavar esos cationes y reducir la estabilidad. Sin embargo, para eso se necesitan no unos cuantos años, ¿no? Probablemente son periodos geológicos para poder y además intentamos utilizar capas drenantes que no permitan que el suelo pueda fluir dentro de nuestro material, ¿no? Entonces, sin embargo, también existen pruebas de durabilidad. Yo había mencionado de que en los artículos publicados en el grupo de investigaciones de la Universidad de Río Grande do Sul, pues han hecho mucho hincapié en el tema de la durabilidad y han mostrado que esta metodología que he intentado comentar a grandes rasgos también funciona, ¿no? Entonces, además, tenemos carreteras por doquier ya estabilizadas con suelo cal desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces creo que ya existe una experiencia y una constancia física de que sí el producto puede llegar a funcionar, ¿no? Lo único que tenemos que saber es cómo utilizarlo, ¿no? Perfecto, muchas gracias por sus respuestas. Ingeniera Fabiana, tal vez algunas consultas de la plataforma Facebook. Sí, ingeniero Salguero, en primer lugar, muchísimas gracias por la excelente presentación. Creo que estoy totalmente de acuerdo con ustedes, es fundamental comprender, ¿no?, la mineralogía, la estructura, el tipo de enlaces eléctricos que se dan para poder buscar soluciones en el tratamiento de este tipo de materiales, ¿no? Así que creo que la introducción que nos ha brindado el día de hoy ha sido muy clara y muy oportuna. Muchísimas gracias. Sí tenemos varias consultas, le voy a leer algunas. Consultan, ¿cuáles serían los efectos que podrían tener parámetros de resistencia como el CBR y por supuesto la resistencia a la compresión no confinada al utilizar porcentajes de cal superiores al porcentaje óptimo, ¿no? No sé si nos podría dar alguna experiencia, ¿no?, haciendo énfasis en este tipo de suelos con alta plasticidad. Sí, bueno, realmente sí, digamos que hemos hecho algunas experiencias de suelos cal, fundamentalmente en la empresa donde antes yo trabajaba, estudios más que nada de laboratorio,
Sí, no hemos hecho todavía experiencias solamente suelo cal en la universidad, ¿no? Como yo les comenté, el proyecto de grado que he presentado pues era más suelo cal, más aditivo y solamente he utilizado un porcentaje de cal. Sí que existe el porcentaje óptimo de cal, ¿no? Hay metodologías, por ejemplo, la de IDES y Green, si mal no recuerdo, en la cual intentamos llegar hasta un cierto pH del suelo, ¿no? O sea, de la mezcla de suelo cal. Más allá de ese pH, pues si yo en principio consideraría de que no sería económico, ¿no? Si nosotros ya vamos a tener si hemos llegado a una cierta cantidad de cal necesaria, pues añadirle más, pues parecería que no fuese lógico desde el punto de vista económico. Ahora, desde el punto de vista, desde la fisicoquímica de las arcillas, como habíamos visto, una de las causantes para poder reducir el espesor del agua absorbida era justamente la concentración de cationes. Entonces, en ese sentido, cuanto mayor cantidad de cationes tengamos en el terreno, en principio estaríamos haciendo una reducción de nuestro espesor de agua absorbida. Si reducimos el espesor de agua absorbida, las fuerzas de repulsión van a reducirse, por tanto, la fuerza neta va a ser más bien de atracción, con lo cual nuestras partículas arcillosas van a estar floculadas y finalmente estaríamos logrando resistencia. Para poder responder y con toda humildad intelectual, pues no he tenido la experiencia de tener una estabilización con cantidades de cal superiores a las que indica el procedimiento, lo cual más bien es hasta difícil de conseguir, ¿no? Llegar a los pHs que pide el procedimiento a veces no es tan sencillo, entonces creo que pues en principio, de acuerdo a la teoría que les he mostrado, no debería haber inconvenientes muy agresivos en cuanto a la estabilización, ¿no? Si yo coloco más cantidad de los cationes que realmente está necesitando mi muestra, pues, seguramente llegará a un límite en el cual ya la floculación de mi suelo, ¿no? Perfecto, ingeniero. Nos ha mencionado acerca del método del vector con sólido, ¿no? Que hace énfasis en la resistencia a la compresión y los índices de vacíos. ¿Se ha pensado en realizar mediciones de otro tipo de parámetros que ya sean asociados a la resistencia o tal vez a la elasticidad de los materiales? Sí, de hecho, el artículo mostrado es uno de los artículos iniciales de la línea esta de investigación en la URGES. En principio sí, por supuesto, estaban preocupados con el tema de la resistencia y bueno, han buscado, digamos, el método de estabilización más común en nuestro medio, que es una estabilización suelo-cemento. Sin embargo, de manera posterior, no solamente que han modificado los tipos de agentes estabilizantes, ¿no? Han utilizado, como les decía, cal, mezclas suelo, cemento más cal, mezclas con polvo de con polvo de vidrio más cal de carbureto. La cal de carbureto no es otra cosa que un subproducto de la producción del gas acetileno. Pero también han estado investigando otras propiedades físico-mecánicas del suelo estabilizado, ¿no? Entre ellas, les comentaba la durabilidad y también la rigidez del material, ¿no? Los módulos elásticos. También ha sido otro tema que ha preocupado en la universidad, ver cómo cambian esos módulos elásticos a medida que se va estabilizando el terreno. Hay también artículos, hay bastantes artículos. Si es que alguien está interesado, pues yo podría también facilitarles estos artículos que han sido generados en la Universidad de Río Grande do Sul. Ingeniero, muchas gracias. Hay muchísimas más consultas que yo se las voy a transmitir ya posterior a esta presentación. Muchísimas gracias. Yo le voy a tomar la palabra respecto al tema de futuras colaboraciones. Actualmente en la universidad habíamos iniciado con una faceta de una investigación con suelos arcillosos en un sector denominado Barros Negros, universidad, y por supuesto nos encantaría trabajar enriquecernos, ¿no? Con la experiencia, con la vasta experiencia que tiene usted y posibles recomendaciones para hacer
el bosquejo experimental de esta investigación. Muchas gracias por ser abiertos y bueno, pues reiterarle mi agradecimiento por esta excelente presentación. Hemos tenido una audiencia de alrededor de 350 personas que han estado pendientes de su exposición y les pediría a la audiencia que vamos a tratar de responder a todas sus consultas. Ya después vamos a transmitir todas estas consultas al ingeniero Salgueiro. El agradecido soy yo, ingeniera Vizcarra, y por supuesto, ahora que ya estamos generando estos espacios de discusión, de espacios de reflexión sobre la temática geotécnica, pues es imprescindible que intentamos unir fuerzas entre las diferentes universidades y nada, nosotros encantados en lo que podamos colaborar. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Yo quisiera hacerles la invitación, ¿sí? Para el día de mañana vamos a cerrar, espero, por supuesto, con broche de oro. Va a estar presente el ingeniero Mario Terceros, exponiendo la temática de tecnologías de mejora de punta en pilotes y su beneficio en grandes grupos. Así que queda abierta la invitación. Muchísimas gracias por su asistencia y los esperamos el día de mañana.